Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Cáncer. Muchísimas gracias también Cáncer por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. El día sábado a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat, cariño. No te lo pierdas, ¿vale? Vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo, adiós al universo. Y empezamos, Cáncer. Siento un Tauro, no sé por qué, ¿vale? Muy bien. Mi querido Cáncer, ¿qué está pasando contigo, cariño? Siento que a lo mejor de repente me dices, Richard, tengo una semana que no me siento bien, puede ser que estás muy negativo, muy negativa, o de repente estabas con todo el entusiasmo y te ha pasado algo que te ha dado un bajón, ¿vale? Un bajón de energía, pero aquí estoy yo, cariño. Aquí está papá para animarte un poco, ¿vale? Veo que es esto, veo que a lo mejor es como si me dice Richard, no salgo de una, entro en otra y estás en ese plan. A veces de repente te siento como recargado de energía, con toda esa vitalidad, esa gana, pero luego de ahí como que te vienen recuerdos, sensaciones. Estás como una montaña rusa, ¿vale? Estás sube y baja, sube y baja. A veces tienes mucho tiempo de tranquilidad y luego otra vez. Vale, Cáncer. Vamos a ver qué está pasando. Vamos a encomendarnos lo que es al Arcángel Miguel, protector de la tierra, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué nos quieren decir las energías para vosotros con el tarot? Tengo mazo nuevo, cariño. Quiero que te me alegres, mi Candy, ¿vale? Yo sé que tú eres una persona que tiene un corazoncito muy sensible, Cáncer, ¿vale? Pero Cáncer tiene poder. Es que la gente que no conoce a Cáncer tiene un concepto muy diferente. Piensa que porque a lo mejor de repente Cáncer, eso sí, su gran defecto de Cáncer, aguanta mucho, ¿vale? Lo pueden tirar, lo recogen, lo vuelven a tirar, lo vuelven a recoger, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Por qué? Porque Cáncer apuesta por el amor. Cáncer es un guerrero, ¿vale? Cáncer apuesta por el amor, como también el Arcángel Miguel apuesta por la humanidad. Me quedo hasta sin voz ya. Son las energías. Entonces, tú eres muy guerrero, muy guerrera. Tú apuestas por el amor, la cual eso te hace muy especial, cariño. Pero también, como tú apuestas tanto, crees tanto al 100%, te ilusionas tan rápido que luego te llevas lo que es un chascazo, ¿vale? Pero vamos a ver qué nos dicen. Tengo mazo nuevo, ¿vale? Te lo tengo que enseñar, te lo tengo. El tarot Arcanu y tengo el otro mazo que es el tarot Nui. Vamos a ver, cariño. Quería preparar lo que es una lectura especial, un bonus, pero no sé qué ha pasado con mi cámara. Está cargando, a ver si lo puedo recuperar y si no, pues ya haré mañana para enseñarles las cartitas. Vamos a ver qué nos dicen. Cáncer, cariño, arriba los ánimos, ¿vale? Arriba los ánimos. Siento que me dice Richard, tenía expectativas. Yo creo que estás en ese momento que nos pasa a todos los Cáncer, que tenemos un día en el cual estamos reflexionando, en la cual estamos pensando. O a lo mejor de repente cuando te acuestas me dice Richard, no puedo dormir porque me vienen como sensaciones, ¿qué va a ser de mí? Como que estás visualizando cosas que todavía no tienen sentido, cariño. Vive el presente, ¿vale, Cáncer? Vive el presente. Vamos a ver qué nos dicen, cariño. Me sale la carta del Caballero de Oros. Me sale la carta del 9 de Copas. Me sale la carta del Paje de Bastos. Y tenemos la carta de la Estrella. Cariño, tú vas a tener algo fantástico, tú no te me sientas mal, ¿vale? Vas a recargarte las pilas. La chancla y yo te damos toda la buena energía y toda la buena vibra. La chancla y yo, y también el ángel, ¿vale? Yo lo que veo aquí, quizá de repente tú quieres que esta persona concrete ya. Quieres a lo mejor descubrir qué es lo que siente por ti, qué es lo que quiere por ti. ¿Por qué no puedes sacarlo de tu mente? ¿Por qué es difícil de repente pasar página? Tú deseas esto, porque cierras con la carta del mundo, ¿vale? Te voy a enseñar el resto de las cartas, son más o nuevos, que tú quieres ya claridad en tu vida. Estás un poco cansadita, es normal, porque a lo mejor vienes lidiando con una persona que no se aclara, ¿vale? Yo qué sé, hoy día te dice azul y mañana te dice blanco, entonces esto cansa. A lo mejor esta persona ya no está contigo,
A lo mejor esta persona tiene su historia, pero sin embargo no te deja en paz. Menudo cucaracho que tienes, de verdad. Es esto. Sientes que a lo mejor puede haber una energía que te hace sentir en las nubes, en las estrellas. Te hace sentir especial, como se merece, cariño, ¿vale? Como se merece. Tú tienes ilusión, pero tú quieres que esto empiece ya. Tú quieres tenerlo como pareja. Tú quieres que se aclare. Tú no quieres nada a medias, mi cariño. Tú no quieres nada a medias, ¿vale? Entonces desearías ya que las cosas se aclaren. Es como si me dijeras, Richard, estoy un poco cansado, estoy un poco cansada, ¿vale? No encuentro sentido, te sientes deprimido, deprimida. A veces de repente inclusive miras una novela, ya que eres novelera, cariño, y las lágrimas te salen, ¿vale? Porque tienes un corazoncito, tienes un corazón. Tenemos la carta del mundo y tenemos también la carta del 10 de copas y tenemos la carta del caballero de copas. Perdón, es la garganta. Casi cuando llego al final de las 4 lecturas mi garganta se tapa. Vamos a ver, nos dicen, yo lo que te puedo decir, Cáncer, tú en estos momentos de repente no ves las cosas claras, tú en estos momentos de repente sientes que es injusto lo que te está pasando, ¿vale? Pero a mí me está diciendo, deja de estar pensando en situaciones del pasado, deja de estar esperando la voluntad de ellos o de ellas, ya ha llegado el momento de que abraces el regalo y de que seas feliz, cariño. Ha llegado el momento porque a ti te espera otra persona. Quizá de repente no esta persona que tú estás pensando, estás recordando, que te cuesta soltar, porque la conexión es fuerte, porque pueden ser almas gemelas, porque pueden ser llamas gemelas, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay una conexión muy fuerte. Ese es algo que no se puede arreglar, ¿no? ¿Vale? Porque son almas, ¿vale? La conexión que tú sientes con esta persona son de almas. No es la razón, ¿vale? Entonces me dice, aunque a lo mejor de repente tú digas, Richard, si yo dejo a esta persona, si yo paso página, es como también dejar a parte de mi corazón, parte de mi esencia. Pero las energías nos están diciendo, tú tienes que ya ser feliz. Hay alguien que te espera, una oportunidad, un nuevo hogar, una nueva familia, cariño. Proyección a futuro. No puedes estar siempre como el ermitaño, pensando en esta persona. Tienes que empezar a darte tu lugar. Toma decisiones. Toma una decisión, nos dicen, la carta de la justicia, para poder olvidar esa situación, para poder olvidar esa persona. Sé que a lo mejor de repente Cáncer me dice, Richard, es imposible. No puedo sacarlo de mi mente, pero es que ellos no están en el mismo nivel que tú en estos momentos. No están. Su alma sí lo dice, la energía lo dice, pero su razón no. Su cabecita loca le dice no. Entonces no están en el mismo nivel. ¿Y qué vas a esperar? ¿Vas a esperar de repente dejar pasar oportunidades? Porque eres una persona muy atractiva. Podrías tener a la mujer, al hombre que tú quisieras. Pero esto tienes que tomar tú la decisión. ¿De qué sirve de que yo te diga una cosa, de que los ángeles te digan una cosa, si tú no la aplicas? Entonces, es como si yo estuviera hablando a la pared. Yo sé, Cáncer, que a veces eres muy cerrado, eres muy terco, muy terca. Y no me digas, Richard, no, yo no soy así, porque yo soy Cáncer también, ¿vale? Y yo también de repente he pasado, de repente no. Yo también he pasado por lo que tú has pasado, cariño. Pero mira, me ves aquí, riéndome, haciendo el payaso, pero siendo feliz. Entonces tú tienes que ser feliz también. Porque nos están diciendo, tienes que tomar una decisión. Tienes que ser feliz, tienes que abrazar los regalos que Dios, el universo te va a dar. Tienes que abrazarlo, pero esto es en base a decisiones, ¿vale? A decisiones. Puede ser que a lo mejor de repente muchos de vosotros están lidiando con personas que pueden ser de elemento agua. Me sale elemento tierra, es que me salen todos los elementos. Cáncer, ¿qué? ¿Te has enamorado de todo el mundo? Otra vez, Cáncer, otra vez. Richard, es que me fui un día, yo qué sé, a un campeonato, ¿vale? De fútbol o de vóley. Y me enamoré de todas. Es que es así, Cáncer, a mí no me lo puedes mentir. Sí, Richard, es que fue muy detallista, me dio un autógrafo y ya creo que mañana nos casamos. No, Richard, que me sonrió, me alzó la mano, ¿vale? Porque la muchacha, el muchacho quería ser agradable. Pero eso no quiere decir, Cáncer, que te vas a casar ya con esta persona. Aterriza ya, aterriza, pisa tierra. Es que a veces vuelas mucho, Cáncer. A veces vuelas mucho, ¿vale? Entonces nos están diciendo, toma decisiones ya. Sé feliz ya,
¿vale? Ocúpate también lo que es en tu vida, cariño. Ocúpate también lo que es en tu vida. Vamos a continuar. Esta carta, ¡uy, por Dios! Mira la carta que te sale, Cáncer. Por eso te decía, algo bueno viene aquí, ¿vale? Algo bueno, pero tienes que empezar a dar pasos. Si tú no das pasos, cariño, todo lo que te he dicho se queda en el aire. La carta de los enamorados, la carta del amor, cariño. La carta del amor. Y es una carta muy preciosa. Y es en base, ¡wow! Te juro por lo más sagrado, Cáncer, que está justo en tu signo. La luna, Cáncer, mira ese cangrejito, ¿vale? Se ve poquito, pero se ve. Justo en tu signo, cariño. Es como si las cartas me estuvieran diciendo, ha llegado el momento de que Cáncer ya deje de estar en plan Heidi, abuelito, ven a mí, o Candy, en mi montana, no, en mi ventana. En mi ventana veo brillar las estrellas muy lejos de mí. Candy, porque te ilusionas, cariño. Estás esperando a Terry, a Anthony, a Archie, a todo el batallón, porque estás enamorado de todos y con todos de repente has tenido algo. Vale, Cáncer, yo sé que tienes un corazón tan inmenso, que puedes amar a más de uno. Yo lo sé, cariño, ¿vale? Tú tienes un corazón inmenso y los pulpos tienen muchos cerebros. Es tal cual, es tal cual. No nos podemos explicar cómo, pero es así, ¿vale? Entonces nos están diciendo, tú tienes que empezar a tomar decisiones. Yo creo también, Cáncer, que ya existen personas que te están observando, cariño. Alguien te está espiando, alguien te ha hecho un detalle, alguien te ha enviado un regalo o algo. O a lo mejor de repente, como siempre te dan el detalle, ni cuenta te das. De repente hay un amigo, una amiga que siempre te trae una barrita de chocolate y tú no te das cuenta. Claro, cuando te lo comes sí, lo saboreas, ¿no? Porque a ti te encanta comer. Pero no te das cuenta que esta persona siempre viene con detalles. Está sembrando, cariño. Está sembrando porque quiere estar contigo, porque siente algo por ti. Pero como tú estás pensando en las musarañas, estás pensando, yo qué sé, si las moscas flotan o nadan o bucean, entonces no te enteras que tienes a un galán, que tienes a una mujer preciosa a tu lado. Empieza a ser más observador, más observadora. Deja de mirar las novelas turcas, ¿vale? Todo el día mirando las novelas turcas. La Rosa de Guadalupe, Corín Tellado, lo que callamos las mujeres. Cariño, a mí también me encantan las novelas, pero hay que ser un poco realista, ¿vale? Yo siento que ya hay una persona que te trae detalles, o hay una persona que es muy atento o muy atenta contigo, ¿vale? Te enseño las cartas. Muy bien, vamos a continuar. Te voy a dar lo que es iniciales. Richard, no me digas Candy, por favor. Cariño, ¿qué te digo entonces? Blancanieves. Te diré Blancanieves. ¿Por qué Blancanieves, Richard? Porque soy blanca como la nieve. Quizás de repente eres blanca como la nieve. No, no es por esto, ¿vale? Porque tienes a tus 7 nanitos ahí. Quieres a todo el mundo. Desde hoy vas a ser Blancanieves, ¿vale? Cáncer, es que te enamoras al toque, Cáncer. Al toque, pasa alguien, te guiña el ojo ya, matrimonio mañana, hace la lista y todo de invitados. Yo qué sé, hay una persona que es detallista, que te ve que no puedes con tus huesos ya y te ayuda a cruzar la pista. También, enamorada, enamorado, ilusionado. Tendrías que ser guionista de novelas, cariño. Muy bien, vamos a ver signos. A ver, me sale un Libra, qué raro que no me salga un Libra. Me sale un Cáncer. Libra y Cáncer se están mirando. Mira. Libra y Cáncer, por eso que estás un poco loco y loca. Ten cuidado con los Libras, cariño. Escorpio, me sale un Virgo, Piscis o Acuario. Muy bien, cariño. Pero yo veo que algo bueno te va a llegar, pero tienes que empezar a tomar decisiones. Tienes que aterrizar, pisa tierra ya. No estés de repente, Richard. Tú alguna vez me has dicho que me lo coma todo, ¿vale? Y yo he hecho caso. Yo sé, cariño. Si tú te sientes bien comiéndote todo lo que te encuentras, pues adelante. Pero si después de comerte te sientes empachado y empachada y estás tirada ahí en tu cama o tiradote en tu cama sufriendo, pues entonces quiere decir que lo tuyo no es comer carne, cariño, o no comer mucha variedad, solamente uno, ¿vale? Esto déjalo para mí. Yo sí estoy hambriento. Yo sí voy a seguir comiendo todo lo que encuentre. Qué malo. Entonces tú tienes que ver esto, cariño. Si tú de repente estás con Pepito, con Pepita, con Juliana, con Juan, con Alberto, con Miguel, con Roseldo,
con Homero, yo qué sé, con María, con Rebeca, da igual, ¿vale? Yo qué sé, fuiste al cine y te enamoraste de todos los que estaban ahí. Pues entonces, cariño, si tú estás bien así, pues perfecto, pero si no, no. Yo siento Cáncer, siento un Géminis, ¿vale? Yo siento que a lo mejor tienes muchas aventuras, muchas historias, pero nada te llena, cariño. Nada te llena. Entonces tienes que hacer un balance ya para que encuentres tu felicidad. ¿Vale, guapa? Y deja de comer carne, porque luego se te va a subir lo que es el ácido úrico y te van a doler los huesos. Muy bien, vamos a ver. Los músculos. A ver, iniciales. La letra Y, la letra E, la letra Z, la letra C, la letra E, otra vez. ¿Cómo se llama? E. Y la letra B. Muy bien. 2 veces me salió E. Hay una persona de iniciales E que a lo mejor te recuerda, te piensa, ¿vale, cariño? Puede ser tranquilamente. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas. Es que estoy inaugurando cartas y soy cotilla. Vamos a ver. Vamos a ver qué más nos dicen. Para Cáncer, a ver. A ver, cariño, ¿qué más me dicen? Vamos a cambiar de mazo. ¿Vale? Estoy como si tuviera pececito en el agua, ¿vale? Porque me encantan mis mazos. La carta del 9 de bastos. Uy, lo que estoy viendo aquí, cariño. Cariño, ten mucho cuidado con tus amistades, ¿vale? O ten mucho cuidado con quienes te rodeas o a quienes cuentas de repente tus logros, tus triunfos. O ten cuidado en el trabajo también. Porque yo veo que hay una persona que a lo mejor de repente o está contigo para pasarlo bien una noche y si a ti te gusta, pues perfecto, disfruta, aúlla como lobo, como loba. Pero yo veo que a lo mejor de repente tú estás cerca de una persona que o no quiere nada serio contigo, o te mira con indiferencia, con odio, o simplemente está planeando algo en tu contra, cariño. Mira esta cara, cariño, ¿cómo te mira? Te mira pero como diciendo, a la mínima que pueda se va a enterar Cáncer. Se va a enterar, lo voy a hacer pagar cada lágrima, o a lo mejor te lo han jurado, cariño, puede ser que te lo han jurado, ¿vale? Y tenemos aquí también la carta del 7 de bastos. Yo lo que te podría decir, cariño, o tú te has enterado, o te vas a enterar de las intenciones de esta persona, y yo veo que tú vas a decir, a mí no me hace esto nadie, lo vas a agarrar de las mechas, de los cabellos, y lo vas a arrastrar por toda tu calle, ¿vale? Porque te noto en plan guerrera, te noto en plan guerrero. Uy, Cáncer, por Dios, tiene tus arranques, cariño. Y la carta del 10 de pentáculos. Y luego te vas a sentir triunfador y triunfadora. ¡Ay, por Dios! Después de dulzura me saliste China, la princesa guerrera. Esta, la que hace esto. No me lo sale, vale. A ver, estoy con caramelo. ¿Cómo hace China, la princesa guerrera? Richard, ¿quién es China? Vale, tienes que ver la serie. Busca China, princesa guerrera, ¿vale? Luego de Candy has pasado a China, princesa guerrera, la que hace... Esto, que tiene como un aro que lo tira y lo descabeza a todo el mundo. Muy bien, porque noto esto, cariño. Noto que vas a defender lo que es tuyo, ¿vale? Noto que tú vas a enfrentar la situación. ¿Quién te vio y quién te mira, guapa? Porque te creí yo que soy una santa o un santo que no mataba ni una mosca. Solo matabas pájaros, nada más. Ay, Cáncer, por Dios, estoy emocionado contigo. Te noto, Cáncer. Tú vas a tomar decisiones, tú vas a dar cara a la situación, tú vas a enfrentar o simplemente lo vas a decir tú, sopedazo, ya sabes de qué, ¿vale? A mí no me vas a venir a tratar así, a mí no me vas a poner los cuernos, a mí no me tienes por qué robar más. Siento que vas a enfrentar, cariño. Yo no sé de dónde te han salido las fuerzas, o a lo mejor de repente yo qué sé, te ha dado un subidón. Luego de estar reflexionando, luego de estar meditando, sufriendo, llorando, ha habido un subidón en ti, o va a haber un subidón, cariño. Por eso te digo, tu mundo es como una montaña rusa, cariño, pero haces bien en dar cara, ¿vale? Para que sepan con quién se está metiendo. Y si no te hace caso, tú me dices nomás y yo te envío la chancla, cariño. A chancletazo lo vamos a hacer aprender, ¿vale? Que se ha creído este sapo, este cucaracho, que siempre te va a estar fastidiando la vida. Muy bien, vamos a continuar. Uy, por Dios, como estoy inaugurando cartas nuevas, pues te doy mucha información. Soy así. Vamos a ver economía, ¿qué nos quieren decir? A ver, economía, ¿qué nos quieren decir en economía para Cáncer? Me sale la carta del diablo, la carta del ermitaño y la carta de la sacerdotisa. Ten cuidado, nos vuelven a decir con quienes te rodean. Puede ser que hay personas que envidian tu trabajo, tu proyecto, tu negocio, o puede ser que a lo mejor, yo que sé, quieren el ascenso.
ten cuidado, ¿vale? Porque tenemos la carta del diablo y la carta del ermitaño con la carta de la sacerdotisa aquí. Mira. Y la carta de la sacerdotisa de repente puede ser que los crea a ellos. Ten cuidado, especialmente si estás trabajando, ¿vale? Si estás trabajando, no vaya a ser que estés rodeado o rodeada de personas que no te quieren en esto. O si tienes un proyecto, no vaya a ser que roben tus proyectos, tu proyecto, tu mentalidad, ¿vale? Muy bien, vamos a continuar. Siento que estás rodeado y rodeada de personas en el trabajo, en el negocio, que a lo mejor de repente no quieren que tú crezcas, que tú evoluciones, ¿vale? Pero recuerda que tú tienes el poder y tú lo vas a enfrentar. Tú lo vas a enfrentar, cariño. Te noto con fuerza. Tú no tengas miedo, ¿vale? Tú no tengas miedo. Yo te noto con fuerza, cariño. Ya hazme caso, que yo soy perro viejo y soy del signo cáncer. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver características. ¿Cómo se me ha ido la hora, cariño? ¿Cómo se me ha ido la hora? Hay un video que no me ha salido. Había hecho un video con este formato de arriba, pero no sé si saldrá. Está cargando, ha habido un problema. De verdad, me da mucha rabia. Pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Vamos a ver. Me sale la carta del mundo. Tranquilamente la persona de tu interés está lo que es en el extranjero. O puede ser que tú te comuniques con ellos a través de las redes sociales. Ya te lo he dicho, cáncer. Ya te lo he dicho. No quieras acaparar todo, ¿vale? El que mucho abarca, poco aprieta. A lo mejor estás conociendo a alguien del internet y me dices, Richard, sí, pero también estoy conociendo a mi vecino. Ay, de verdad, cáncer, de verdad. ¿Qué pasa? Que ahora como eres China, princesa guerrera, te crees revolucionaria. Tranquiliza tus hormonas. Puede ser que esta persona sea de piel blanca o bronceada o bronceado, cabello castaño o rubio. Esta persona tranquilamente está lo que es en el extranjero, o esta persona de repente vosotros se comunican a través de las redes sociales, o está constantemente viajando. Por otra parte, muchos de vosotros también están lidiando con un Escorpio. Algo renace otra vez aquí, ¿vale? Porque estas dos cartas nos hablan de renacimiento. Cierran un ciclo, pero renacen otra vez. Vamos a continuar. La carta de la estrella, siento que a lo mejor de repente ese amor imposible o esa comunicación, como tú ya estás tan seguro, tan segura de lo que quieres, todo esto se reactiva. Porque aquí yo veo que alguien viene, alguien especial se pone en contacto contigo, pero esto es en base a tu cambio, cariño. La carta de la estrella, puede ser que esta persona esté en la distancia, puede ser que trabaje a través de un ordenador, las comunicaciones, redes telefónicas, internet, etcétera, etcétera, ¿vale? Puede ser también lo que es un electricista. Tranquilamente también la persona de tu interés, algunos de ellos o de ellas tienen rasgos asiáticos, como los míos, mis ojitos chinitos, mira, es así. Qué bonitos ojos tienes, tun, tun, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes, ellos te quieren mirar, tun, 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 pero si tú no los dejas. Pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear, malagueña salerosa. ¡Uy, por Dios, cáncer! Tenía que cantarte algo, ¿vale? Porque no te había cantado nada. Entonces, los ojitos chinitos como el mío, cabello negro, largo, si es hombre también un poquito largo, ¿vale? Vive cerca de la costa, pero veo que hay un encuentro entre lagunas, lagos y mares. Hay un encuentro, esto es un mar y montaña prácticamente. Siento que esta persona también de repente vive lo que es en un pueblo. Puede tener también rasgos caucásicos, cabello rubio, ojos claros también. Tú ve tomando el mensaje que yo te doy. Lo que suena perfecto y lo que no, déjalo. Veo que esta persona tú le has dado muchas oportunidades y veo que esta persona viene, por favor, a que tú le des lo que es una oportunidad, ¿vale? Quiere una oportunidad o quiere conversar contigo. Sí, quiere una oportunidad. Puede ser que quiera tu perdón o que le escuches también, ¿vale? Veo que hay un encuentro, cariño, para muchos de vosotros, encuentro de almas, encuentro de ex, etcétera, etcétera. Mi querido cáncer, espero que te haya gustado la lectura. Bendiciones, gracias por tu apoyo de corazón y hasta la vista. Ya haré más lecturas bonus, ¿vale? Te cuidas.